suscriptores del canal Lecturas Apasionantes. Estamos hoy vamos a hablar de un autor importantísimo del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. El autor se llama Stefan Zweig. Nació en el año 1881 en Viena, capital del Imperio Austrohúngaro, y fallece en Persépolis en 1942 en Brasil. Era un escritor, como he dicho, austriaco, del Imperio Austrohúngaro, de una familia acomodada. Su padre era comerciante, tenía una fábrica de productos textiles, y su madre era hija de banqueros italianos, los dos de ascendencia judía. Él decía que él era judío por accidente, porque tanto sus padres como él y su hermano no practicaban la fe judía. Era un hombre cultísimo desde muy joven y amigo de grandes personajes de su época, como por ejemplo Hermann Hesse, Thomas Mann, Albert Einstein, Sigmund Freud, Jan Rilke, Romain Rolland, Joseph Roth, etc. O sea, un hombre que se cultivó y que charlaba continuamente con la gente más importante de Europa de principios del siglo XX. Este autor, aparte de ser un gran estudioso, escribió biografías, ensayos, novelas, teatro y tiene muchísimas obras. Todas son buenísimas. Su vida es la historia de Europa de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Una Europa que se desmoronó entre las dos guerras mundiales. Él, todo esto, toda la filosofía, todo el pensamiento y todo lo que vivió, lo plasmó en sus libros, que como he dicho, abarcan muchísimos temas. Se puede considerar, y lo consideran de hecho, como uno de los grandes europeístas del siglo XX. Quizás filosóficamente uno de los hombres que más luchó para que en Europa no hubiera fronteras. En la época que vivió, sus libros fueron prohibidos en Alemania y fue perseguido, y de hecho tuvo que dejar toda su riqueza y todos sus bienes en Viena y marchar al exilio. Marchó por muchos países y el último que estuvo en París mucho tiempo, en Suiza, en Londres, en Estados Unidos, y por último se fue con su secretaria a Brasil, a Petrópolis. Se carteaba, hay libros de él sobre las cartas que en aquella época se escribían muchas con grandes pensadores de esa época. Uno de los más importantes de sus amigos, que era Joseph Roth, como veía que el nazismo era imparable, dijo que no había esperanza, que los hombres hablaban como perros, que el mundo se iba al garete. Stefan Zweig cada vez estaba más deprimido, y allí en Brasil, en la ciudad de Petrópolis, dejó una carta en la que decía, estamos hablando del año 1942, cuando Hitler tenía invadida toda Europa. Él se creía que Hitler iba a ganar la guerra, y dejó una carta diciendo que no tenía sentido vivir en un mundo donde Hitler triunfara. Se suicida con su secretaria, ingiriendo cianuro, y fallece en ese año de 1942. Este autor lo descubrí continuamente, como yo leo mucho los suplementos culturales de los periódicos, y siempre hablaban los críticos literarios de Stefan Zweig, Stefan Zweig y Stefan Zweig. Hasta que digo yo, ¿quién es este hombre tan importante? Cogí un libro del que voy a hablar hoy. Es uno de sus mejores libros, vamos, todos son buenos. Y el libro se llama Momentos estelares de la humanidad. Es un libro no muy extenso, que se lee muy fácil, porque este hombre tenía una prosa muy fácil de leer, muy claro pero con una belleza incomparable. Este libro se compone de 14 capítulos. Stefan Zweig le llama 14 miniaturas históricas de momentos estelares de la humanidad. Digamos, 14 sucesos que ocurrieron en la historia y que cambiaron la historia del mundo. Aquí te habla, en los momentos estelares de la humanidad,
Pues uno de las, por ejemplo, de las miniaturas históricas es la caída de Constantinopla o Bizancio en el año 1453 por el Imperio Otomano. A partir de ahí se llama Estambul. Ahí empieza la Edad Moderna. Pues esto te lo cuenta en 40 páginas. Otro que tiene, por ejemplo, muy importante es por ejemplo, la batalla de Waterloo, el último minuto de gloria de Napoleón. Te la cuenta perfectamente y muy amenamente. La gestación del himno de la Marsellesa francés y por qué es tan importante. El simulacro de fusilamiento por el zar ruso a Fyodor Dostoyevsky, de los grandes escritores del siglo XX. A Dostoyevsky lo ponen enfrente de un pelotón de fusilamiento, casi se vuelve loco cuando lo iban a disparar y el zar le perdona la vida en el último minuto. Lo hizo para jugar con él, pero lo trastornó profundamente. Otro momento estelar de la humanidad, por ejemplo, es la lucha por el Polo Sur. El descubrimiento del Polo Sur en el año 1912 fue una batalla, digamos, entre dos países, Noruega e Inglaterra, entre el capitán Amundsen y Scott, creo que es Falcon Scott, para la conquista del Polo Sur. Al final ganó Amundsen y la expedición de Scott murieron todos. Otro momento estelar de la humanidad es el descubrimiento del Océano Pacífico, cuando por primera vez se sabe que al otro lado del Atlántico hay otro océano, que el primero que ve los dos océanos a la vez fue un español, de ahí de Jerez de los Caballeros, Vasco Núñez de Balboa. Otro momento estelar de la humanidad es el camino que lleva Lenin desde Alemania hacia Rusia en 1917 en un tren. Ese tren llegó con muchas vicisitudes, llegó a San Petersburgo y como consecuencia de la llegada de Lenin estalla la Revolución Soviética. Total, cualquiera de estas historias contadas tan amenamente son súper importantes y además este libro me sirvió a mí porque cualquiera de estos capítulos de la historia tan sucintos lo puede ampliar con otros libros ya más profundamente. Y en verdad son 14 momentos maravillosos de la humanidad. Leedlo, seguro que no decepciona. Gracias, amigos.